con las mediciones de presión. En primer lugar, con estos dos conceptos esenciales que fueron inventados por Evangelista Torricelli a principios de 1600, son los barómetros comunes. En principio tenemos este aparato que en un recipiente se llena de mercurio y se pone un tubo de ensayo invertido, y la presión en este punto es de 0 pascales, es decir, tenemos vacío casi casi, o al menos muy cercano a ello, porque en aquellos años pues era difícil obtener un vacío perfecto. Sin embargo, vamos a aproximarlo a 0 pascales para poder hacer las operaciones adecuadamente, sabiendo nosotros que en todos los puntos de un fluido, mientras estén al mismo nivel, tenemos la misma presión. Por lo tanto, tenemos la misma presión en A, la presión que voy a llamar P subíndice A, no me estoy refiriendo a la presión atmosférica, y la presión B deben ser iguales, es la presión en el punto B. Bien, cuando hablamos de lo que circunda a nuestro recipiente, es decir, este valor de P0, si nos vamos a referir a la presión atmosférica o en principio alguna presión que tengamos nosotros para poder medir. Entonces, si tenemos los mismos valores de presión en A y en B, pues nosotros podemos igualarlo de tal forma que la presión que tengamos justamente en este punto A, pues debe ser igual a la presión atmosférica, que aquí estamos llamando como P0. Entonces voy a igualarlo. P0 va a ser igual a la presión que yo tenga debido a esta columna de mercurio, más la presión que yo tenga aquí arriba. Pero como estamos diciendo que la presión es de 0, pues entonces simplemente sería casi como hacer 0 más, que es la presión, más la, la presión ejercida por la columna de mercurio que está aquí arriba. Entonces sería la densidad del mercurio, cuyo símbolo es Hg, por la gravedad, por la altura. Ok, entonces es una forma de nosotros poder expresar la presión atmosférica si nosotros simplemente hacemos la razón para despejar la altura. De este modo, la altura nos queda igual a P subíndice 0, que es presión atmosférica, entre la densidad del mercurio, por la gravedad. Este valor es importante porque si nosotros sustituimos la presión atmosférica, como ya lo sabíamos, era en principio 1.013 por 10 a las 5 pascales. La densidad del mercurio, pues la teníamos en una tabla. La tabla ¿dónde está? Aquí está. 13.6 por 10 a la 13. 3.6 por 10 a la 13. Estos deben ser kilogramos sobre metro cúbico. Y por supuesto la gravedad, que sabemos que es 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y haciendo esta operación, nos resulta que esta altura h pues es igual a 0.760. Las unidades que tendríamos, pues en principio deben ser metros. ¿Ok?
esta es la altura de la columna de mercurio. Si nosotros calculamos a partir de la presión atmosférica que ya habíamos nosotros definido como, como estos 100.000 pascales aproximadamente, ¿no? Entonces la presión atmosférica en términos de una columna de mercurio debe ser igual a 0.760 metros, que es lo mismo que las mediciones que a veces se nos dicen, incluso en algunas otras ramas de la ciencia, se utilizan los milímetros de mercurio. Esto significa que son 760 milímetros de mercurio, mmHg. Eso es lo que significa, es el hecho de estar midiendo la presión atmosférica en términos de la altura de una columna de mercurio que está por encima de un barómetro común. Otra forma de analizarlo es a partir de una presión que no es precisamente igual a cero. Aquí no se nos está especificando. Es un tubo en forma de U. También aquí tenemos mercurio, aquí tenemos un gas a una cierta presión. Podría ser conocida o no. Y aquí tenemos la presión atmosférica. De tal forma que si aquí también igualamos la presión que tenemos en A, la presión en A la igualamos a la presión en B, igualamos a la presión en B, pues entonces la presión que tengamos nosotros en este punto debe ser igual a la presión que tengamos en este otro punto. ¿Y qué presión tendríamos en B? Pues bueno, en B en principio tendríamos el valor de la presión atmosférica, P0, más el valor de la presión ejercida por la columna de mercurio que tenemos aquí. Entonces sería P0 más la densidad del mercurio por G, la gravedad, por la altura de esta columna. ¿Y esto que es igual? A la presión que yo tenga en A. ¿Qué presión espero tener en A? Pues precisamente la presión de este gas. Es simplemente P. Ok, tal vez aquí no sea muy claro, pero aquí lo que se trata de hacer es establecer una presión relativa en términos de esta presión que tengo yo en mi cámara aislada, esta P, de tal forma que si yo hago la sustitución directamente entre P menos P0, pues yo aquí voy a tener la densidad del mercurio, Hg, por la gravedad, por la altura de la columna de mercurio. Estamos aquí definiendo un nuevo tipo de presión, el cual pues depende de la resta de la presión atmosférica. Esto es a lo que nosotros o en ingeniería se le conoce como presión barométrica. Es la presión que está medida en relación a la presión atmosférica, a la presión externa del ambiente. Es decir, en vez de definir nuestro valor de presión cero cuando tenemos 0 pascales exclusivamente, estamos definiendo una nueva presión restándole la presión atmosférica. Entonces estamos redefiniendo este valor de cero, un valor de presión cero en términos de la presión atmosférica. Tal vez sea más fácil si lo vemos a través de este diagrama. Si me lo hago un poco más visible. Ok, aquí la presión absoluta es la que medimos a partir del nivel de vacío hasta nuestra presión a medir. ¿Sí? Va desde 0 hasta el valor que nosotros tengamos. Mientras la presión manométrica, que es este valor de P menos P0, pues depende de la presión atmosférica. A partir de ahí vamos a nosotros medir hasta la presión que nosotros querramos. Entonces, en términos textuales, la presión manométrica se mide en relación a la presión atmosférica y la presión absoluta es la medida respecto al vacío total. Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar las aplicaciones reales, es decir, cuando nosotros, si vemos los barómetros de cápsula que se les llama, son como este que tengo aquí en esta imagen, pues nos encontraremos que cuando no están conectados a nada y no hay ninguna presión específica, pues simplemente nos va a marcar cero pascales.
Y podríamos nosotros preguntarnos cómo es posible que tengamos 0 pascales si estamos dentro de la atmósfera de la Tierra cuando yo sé que sí hay una presión atmosférica. Pues precisamente los barómetros nos miden la presión en términos de presión barométrica. ¿Sí? También se le conoce como relativa o manométrica, no importa. Entonces, este valor de 0 es lo que se nos está diciendo que es una presión manométrica. A partir de ahí, la presión que vaya aumentando es, en realidad, si nosotros queremos medir presión absoluta, pues simplemente le tenemos que sumar el valor de la presión atmosférica, que ya sabemos que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Entonces, no significa que estemos en vacío, sino que significa que se está midiendo la presión manométrica.